Entonces se dedicaron básicamente a saquear y se produjo pues una monstruosa desigualdad. En la época de Salinas, cuando hay más multimillonarios en México, ocupamos el 4º lugar en multimillonarios en el mundo, en el sexenio de Salinas. 4º lugar. Primero Estados Unidos, luego Alemania, luego Japón y luego México. Pero millones de pobres. Una injusta, monstruosa, reprobable desigualdad. Bueno, todavía con Calderón, para que tengan una idea, el sector de arriba, de los más ricos, dicen los técnicos, el decil de los que tienen más ingresos. Un rico tenía en la época de Calderón 35 veces más que un pobre del decil del sector de abajo. 35 veces más. Cuando dejé el gobierno ya se había reducido la desigualdad a 16%. El rico tenía solo 16% más que el pobre en nuestro país. Y hay otros datos. En el tiempo que fui presidente, los ricos que no les fue mal, obtuvieron ingresos a pesar de la pandemia, obtuvieron ingresos del 4%, es decir, incrementaron sus ingresos en 4%. La desigualdad es una elección política, es el resultado de nuestras políticas, instituciones y estructuras de gobernanza. Con esa frase se abre el informe sobre la desigualdad global 2026, elaborado por el World Inequality Lab y coordinado, entre otros, por el economista Thomas Piketty. Una frase que conviene detenerse a pensar porque rompe con una idea muy instalada, que la desigualdad es una especie de fenómeno natural, una consecuencia inevitable del crecimiento económico o del talento individual. El informe dice lo contrario, dice que la desigualdad no ocurre sola, se diseña. Y cuando el informe pone la lupa sobre la cúspide económica global, los números se vuelven cada vez más extremos. Hoy el 0,001% más rico del planeta, menos de 60.000 multimillonarios, controla 3 veces más riqueza que la mitad de la humanidad combinada. Mientras tanto, según el Banco Mundial, el PIB mundial se ha multiplicado por 5 desde 1990. Es decir, el mundo produce mucho más que hace 3 décadas, pero ese crecimiento no se distribuye de manera pareja. Los ingresos de las bases sociales prácticamente se han estancado, mientras que la riqueza del 0,001% ha crecido a un ritmo cercano al 8% anual. El resultado, concluye el informe, es un sistema en el que una pequeña minoría acumula un poder financiero sin precedentes, mientras miles de millones de personas siguen excluidas incluso de la estabilidad económica más básica. Ese es el panorama global. Ahora bien, no sé si ustedes quieren saber cómo se ve ese mismo fenómeno cuando aterriza en México, pero para eso estamos en la base América Latina, para mirar los datos incluso cuando incomodan. El pasado mes de febrero, Oxfam México publicó un informe que llevábamos tiempo queriendo analizar aquí. Se titula Oligarquía o democracia, 9 propuestas contra la acumulación extrema del poder en México. Y la conclusión es contundente. México es hoy uno de los países más desiguales del mundo. El 1% más rico de los mexicanos, apenas 1,3 millones de personas, concentra el 35% de todos los ingresos del país y posee alrededor del 40% de la riqueza privada nacional. Además, ese mismo grupo es responsable de casi 1/4 parte de las emisiones contaminantes, es decir, concentra riqueza y también concentra impacto ambiental. Ahora pongamos esos datos en perspectiva. Frente a ese pequeño grupo privilegiado hay casi 19 millones de personas que no tienen acceso a una alimentación de calidad, más de 38 millones que viven con carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar y 21 millones de mujeres que dedican al menos una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado, trabajo indispensable para que la economía funcione, pero que el sistema ni paga ni reconoce. México siempre tuvo niveles de desigualdad obscenos. Es el país que durante años ha albergado a uno de los hombres más ricos del planeta, Carlos Slim, mientras millones de personas sobrevivían en condiciones de precariedad. Pero en las últimas 3 décadas la situación se agravó. Los ultra ricos mexicanos nunca habían sido tantos ni tan ricos como lo son hoy. De hecho, la fortuna conjunta de los 1,000 millonarios del país equivale aproximadamente al tamaño de las economías de estados completos como Jalisco
Guanajuato juntos. Y el propio Slim nunca había acumulado una riqueza tan grande como ahora. Pero aquí hay algo importante. Esa riqueza no surge en el vacío, no es solo fruto del mérito individual ni de una genialidad empresarial aislada. Surge de un modelo económico que depende del trabajo de millones de personas, del uso de recursos públicos y del aprovechamiento del territorio nacional, pero que distribuye sus beneficios entre muy pocos. En ese modelo, mientras millones de personas viven con precariedad, incertidumbre laboral y jornadas invisibles de trabajo no remunerado, los 1.000 millonarios se enriquecen y ese poder económico inevitablemente se convierte en poder político. Los ultra ricos influyen en las decisiones públicas, financian agendas, condicionan reformas y muchas veces heredan su poder dentro de dinastías económicas que nunca pasaron por las urnas. Por eso es importante volver a la frase inicial del informe. La desigualdad es una elección política, no es un accidente, es el resultado de reglas, impuestos, privilegios, estructuras productivas y decisiones de gobierno. Es cierto que en México en los últimos años se han tomado decisiones para reducir esa desigualdad, políticas sociales y salariales que sacaron a más de 13 millones de personas de la pobreza multidimensional. Un avance enorme en comparación con décadas anteriores, pero los datos muestran algo claro. La desigualdad sigue siendo extrema. Reducirla no es solo una cuestión económica, es una cuestión democrática, porque cuando la riqueza se concentra demasiado, también se concentra el poder, y cuando el poder se concentra, la democracia empieza a vaciarse. Hoy en la Base América Latina analizamos el informe de Oxfam sobre la concentración de riqueza en México y discutimos qué políticas podrían frenar esa acumulación extrema de poder económico. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Algo más de 1 millón de personas concentra el 40% de la riqueza nacional en un país de más de 130 millones. Marco Teruggi, el informe es desolador, ¿no? Bueno, son datos sobre la riqueza, datos sobre la desigualdad. ¿Qué es lo que implica la desigualdad en términos de democracia, en términos de cambio climático? ¿Y por qué es importante revertirla? Vamos a verlo punto por punto. La verdad que es un programa muy interesante para entender la composición de la riqueza, de lo cual se habla muy pocas veces. Estefanía Veloz, ¿qué dicen los grandes medios de información mexicanos sobre sus propios dueños? Bueno, ya lo dices tú, muy poco. Vamos a ver por qué, cómo funciona la narrativa de estos millonarios que a su vez tienen medios de comunicación, como lo mencionaste, y cómo es que esta riqueza pasó desapercibida por medios que dicen que vigilan el poder, pero ojo, nunca es el poder económico, pero siempre es el político. Y hoy volvemos a tener el honor de que nos acompañe Carlos Brown, economista político mexicano, director de programas en Oxfam México y coautor del informe en cuestión. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Que el mundo es cada vez más desigual no debería ser a estas alturas una sorpresa para nadie. No hace falta ver grandes números para darse cuenta que la mayoría trabaja cada vez más y, salvo excepciones, le alcanza para comprar cada vez menos. Algunas cosas, como adquirir una vivienda propia, es ya directamente inalcanzable para las capas populares y las clases medias. No se trata, insisto, de un fenómeno de uno o dos países, sino de algo que ocurre a nivel mundial, al menos en las economías de tipo capitalistas de mercado. Por eso vamos a dejar a China de lado en este diagnóstico. ¿Y por qué pasa eso a nivel global? Porque hay modelos que, como el neoliberalismo a partir de los años 80, se repiten y evolucionan de manera similar a lo largo y ancho del globo. No lo digo yo, sino grandes estudios que justamente se centran en analizar la evolución de la desigualdad económica, como lo hizo, por ejemplo, el economista Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI, que recomendamos, donde estudia cómo los ricos tienen cada vez más y los trabajadores cada vez menos. Dicho de otra manera, cómo aumenta la distancia entre las clases sociales, entre la cúspide y la base de la pirámide. Bien, hecha esta presentación general, vayamos al caso específico de este episodio de la Base América Latina, la desigualdad en México.
Vamos a abordar el tema a partir del informe publicado por la Oxfam México, que lleva el sugestivo título de Oligarquía o Democracia. ¿Qué es Oxfam México? Es, según se define a sí mismo, parte de un movimiento global para acabar con la desigualdad con presencia en más de 80 países, que, entre otras cosas, publica informes pormenorizados sobre la evaluación de la desigualdad en el mundo. En este caso, en México, un país que ha estado históricamente marcado por la desigualdad, o sea, la gran diferencia de riqueza entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Y como bien dice este informe, el México de los 1,000 millonarios se ha sostenido en el México de las mayorías. Si te parece, Marco, vayamos a algunos datos para situar la evolución de la desigualdad en México, luego, veamos las consecuencias en datos y finalmente algunas soluciones posibles. Bien, interesante empezar por la historia, porque la desigualdad en México tuvo un auge a partir de la llegada del neoliberalismo a inicio de la década de los años 80, más particularmente en 1982 con la crisis de deuda de México y la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que siempre plantea lo mismo: ajustes sobre los más pobres, sobre los trabajadores y sobre los jubilados. Bueno, a partir de ahí se pusieron en marcha las principales tendencias de la desigualdad que hoy vemos en México. Pongamos un primer dato: la comparativa entre la riqueza pública y la riqueza privada. Como pueden ver en pantalla, disminuyó en simultáneo la riqueza pública, o sea, del Estado, graficada en la curva roja, y aumentó la riqueza de los privados, que ven que está como la curva azul. ¿Por qué pasó esto? Una de las razones principales fue la privatización masiva de empresas del Estado a los privados, lo que significó que el sector privado se quedó con la riqueza que era del Estado y ahí aceleró su proceso de acumulación de capital, o sea, de riqueza. Lo dice blanco sobre negro el informe de la Oxfam. Una parte sustantiva de sus fortunas se explica por las privatizaciones de los años 80 y 90 del siglo pasado, que implicaron una transferencia masiva de riqueza pública hacia un reducido grupo de empresarios, así como por concesiones, licencias y permisos otorgados por el gobierno para explotar bienes de la nación en sectores estratégicos y con frecuencia poco o mal regulados. Y eso tiene nombre de presidentes muy concretos, como por ejemplo Carlos Salinas de Gortari, como por ejemplo Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. El resultado de estas décadas neoliberales: menos salarios, menos inversión pública, más riqueza del sector privado, más fortuna de los ricos y más desigualdad a la postre. La verdad que es muy sencillo. Y todo fue a su vez atravesado con una gran violencia del narco y del Estado sobre una sociedad cada vez más empobrecida. Esa fue la receta. Y agrego un dato más, o más que un dato, una aritmética, que es fundamental para comprender la evolución de la desigualdad. Que la desigualdad, se dispara cuando crecen más rápido las fortunas de los ricos que el conjunto de la economía, es decir, el Producto Interno Bruto. Y esto es precisamente lo que ha venido pasando en muchos países del mundo y México no ha sido la excepción. De hecho, la pandemia fue un gran acelerador de la desigualdad en el mundo. Mientras millones estaban encerrados viendo cómo enfrentar esta realidad, los 1,000 millonarios amasaron más y más fortunas. Tanto así que, según Oxfam, entre marzo del 2020 y noviembre del 2021, la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se duplicó, pasando de 700,000 millones de dólares a 1.5 billones de dólares. Por eso no salimos de la pandemia mejores, sino peores. La extrema derecha supo hasta ahora aprovecharse de eso en muchos países, unos más pobres y estos más ricos. Y si les parece, pongamos ahora los datos del caso México, donde los números del informe de la Oxfam México son elocuentes. Hay 22,000 millonarios con una fortuna conjunta de 219,000 millones de dólares, equivalentes a 3,9 billones de pesos mexicanos, o al tamaño de las economías de Jalisco y Guanajuato juntas. Agrego otros datos. El 1% más rico, apenas 1,3 millones de personas, percibe el 35% del ingreso total. Insisto en esto. Esas son las magnitudes de la desigualdad en un país que concentra 1 de cada 5,000 millonarios de América Latina.
Pongamos nombres a todo esto. El top 10 de 1.000 millonarios mexicanos, o sea que tienen más de 10.000 millones de dólares, está encabezado por Carlos Slim, la familia Bayeres y María Asunción Aramburu Zábala. Solo la fortuna de Slim asciende a cerca de 115.000 millones de dólares, el mayor monto en toda su historia, siendo el más rico de México y el número 16 a escala mundial. Estos números a su vez varían levemente según los días porque las fortunas van y vienen, por lo que los ricos en México tienen mucho, pero mucho dinero. Y en los últimos años, es decir, con el gobierno de la Cuarta Transformación, pasó un fenómeno que podríamos llamar de doble ganancia. Mientras los más ricos se hicieron más ricos, los sectores populares también vieron aumentar sus ingresos. Dice el informe de Oxfam, textual, el aumento en salario mínimo ha sido identificado como el principal factor detrás de la significativa reducción de la pobreza que se observó entre el 2018 y el 2024, periodo en el que más de 13 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza multidimensional. ¿Ven por qué es tan importante aumentar el salario mínimo, no? Ellos que dicen que no es necesario. Es importantísimo, aunque se venía de tanto retroceso acumulado que actualmente estamos en salarios mínimos similares a los de 1981, que fue cuando comenzó el gran ajuste neoliberal en México, que decía a favor de los más ricos, los privados, y en detrimento de los más pobres y de las capas medias. Pero lo que nunca se recuperó, sin embargo, en todo este tiempo, como pueden ver en la pantalla, fue la inversión pública. Vean la curva azul, es la de los salarios. Ven cómo baja a partir del 81 y se recupera marcadamente a partir del 2018 hasta la fecha. Sin embargo, la otra curva, la roja, es la de la inversión pública en proporción al PIB. Ahí pueden ver cómo hoy está en niveles del 87, lejos del 81 todavía. Entonces, lo que pasó en estos años es que quienes están más abajo en la pirámide viven mejor y quienes están más arriba también. En conclusión, la desigualdad o la brecha entre los que menos y más tienen no se modificó. ¿Y por qué es tan importante detenerse en la evolución de la desigualdad? Porque, como bien indica el informe de Oxfam, esa gran concentración de riqueza plantea un gran problema con respecto a la democracia. Cito el informe: cuando la riqueza se concentra, también lo hace el poder de decidir qué, cómo y en qué condiciones funciona la economía. Cuando esas decisiones quedan en manos de unos pocos, la democracia se vacía de contenido y se transforma en una oligarquía. A ver, digámoslo de otra manera. La acumulación de poder económico se transforma a la postre en poder político, es decir, capacidad de influir en gobiernos y convencerlos, por así decirlo, de que legislen en favor de sus intereses como empresarios. Es el lobby millonario, invisible muchas veces, silencioso, porque claro, con tantos miles de millones la capacidad de influencia en un gobierno es grande, mayor muchas veces al del sindicato o el movimiento social, que debe movilizar a miles de personas para hacer ruido y es más democrático y representativo que un solo millonario. Pero ya saben cuál pesa más en este mundo. Y siguiendo con los riesgos que representa esta gran desigualdad, otro riesgo es el cambio climático, porque primero, a nivel mundial, escuchen, el 10% de la población mundial que tiene mayor ingresos, o sea, los ricos, es responsable de 2/3 del calentamiento global desde 1990, o sea que es viejo, según un estudio publicado en Nature Climate Change. Y en el caso de México, como explica el informe Oxfam, el 1% más rico de México contamina lo mismo que el 74% de la población más pobre del país. Vaya asimetría. Y claro, sigue en el informe que dice su poder económico les permite influir en la política climática para que no les perjudique en lugar de revertir los avances de esta crisis. Eso es justamente el poder del lobby, que se legisle a favor de los intereses propios. Oxfam, ante esta situación de gran desigualdad estructural que no disminuye aún habiendo mejorado la vida de los más pobres en México, propone algunas soluciones, sugerencias, propuestas. Una, por ejemplo, es lo que Oxfam México califica como corregir la irresponsabilidad fiscal de los 1.000 millonarios. Esto parte del diagnóstico de que, cito, a nivel global, los 1.000 millonarios pagan proporcionalmente menos impuestos respecto de sus ingresos, algo que también ocurriría en México, aunque los datos son más difusos e inexistentes, señala el informe. Por lo tanto, se debería no solamente hacer que paguen, como fue la gran pelea con Ricardo Salinas Pliego, para que pague sus adeudos al SAT,
sino que es necesario establecer impuestos progresivos sobre la extrema riqueza y las ganancias del capital, es decir, una reforma progresista en materia impositiva. Y el informe pone números posibles, como crear un impuesto mínimo de 2% sobre fortunas superiores a $1.000 millones o eliminar las exenciones a las grandes herencias, donaciones y sucesiones superiores a $1 millón. También se plantean medidas como de movilización de flujos de inversión de manera justa y democrática o fortalecer los mecanismos de protección de derechos. Algunas de esas políticas están en proceso de desarrollo, como lo son los mecanismos de derechos. Otras incluso fueron ya aprobadas este año, como la reducción progresiva de la jornada del trabajo, la jornada laboral, que aquí les platicamos, algo que también es afectado por la desigualdad. ¿Por qué? Vamos a ver, porque el 10% más rico tiene más tiempo libre que el 10% más pobre, algo que además se amplifica si tomamos el caso de las mujeres, que trabajan mucho más tomando en cuenta el trabajo de cuidado no remunerado, que es trabajo. La asimetría de la desigualdad. Como pueden verse, las necesidades de disminuir la desigualdad y cambiar la estructura son muchas. Y México, con este gobierno, tiene herramientas para lograrlo e ir a contracorriente de la tendencia mundial, donde se multiplican los gobiernos que legislan a favor de los más ricos, empezando por la Argentina. Y cuando piensen en los más ricos, no piensen tanto en ese 10% de la escala. Ahí no, sino en el 1% que está en la punta del proceso de acumulación de ganancias como antes nunca se había visto. Porque pregúntense, ¿qué resultados políticos y sociales pueden nacer de un mundo tan asimétrico, tan desigual, tan a favor de un puñado de ricos y en desmedro de la mayoría? Nada bueno, se los puedo asegurar. Y como decía el escritor italiano Primo Levi, un país es tanto más evolucionado cuanto las leyes impiden al miserable ser demasiado miserable y al poderoso demasiado poderoso. Seamos entonces evolucionados. Muchas gracias, compañero. Hay que salir a hacer las cosas, porque cuando te la pasas, no, pues que estudió una carrera y otra carrera y otra carrera, y luego un posgrado y luego un doctorado. No, hombre, ese güey no sirve para nada, ya, bye. Por eso dicen en inglés, those who can, do, and those who can't, teach. Por eso no me gusta dar tantas clases, no vayan a pensar que soy del otro bando que nomás habla y que no hace cosas, ¿no? Adelante, Veloz. Vamos arriba, como el dinero de los millonarios. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Después del informe publicado por Oxfam, del que estábamos hablando hace un momento, que se llama Oligarquía o Democracia, lo primero que hay que observar es quiénes lo cubrieron. Expansión publicó una nota con el titular: Carlos Slim gana en un segundo lo que un mexicano en una semana. Nunca había sido tan rico. Oxfam. La jornada lo llevó en su portada con el título 1.000 millonarios en México duplican su riqueza en 5 años, señala Oxfam. El Universal lo cubrió también con un titular que decía: fortuna de ultra ricos se multiplicó 4 veces en 30 años. Oxfam presenta propuesta contra la acumulación extrema. Ahora, lo que ninguno de estos titulares hizo fue lo que nosotras vamos a hacer ahora: conectar las cifras de Oxfam con el mapa de quién es el dueño de los medios que la publicaron. Porque si una mira quién controla los medios que más mexicanos consumen, la lista se lee como un directorio del informe de Oxfam. Y no es una coincidencia ni una conjetura, de hecho es un dato verificable que la organización Reporteros Sin Fronteras y el Centro Nacional de Comunicación Social documentaron en el proyecto Media Ownership Monitor de México, donde analizaron los 42 medios con mayor influencia en la opinión pública mexicana y encontraron que la industria mediática de México está controlada por algunos de los empresarios más ricos del mundo, que el sector crece a un ritmo 3 veces más rápido que la economía mexicana y que en 84% de los casos los dueños de estos medios tienen relaciones familiares o empresariales con políticos. Y hay un dato interesante del Media Ownership Monitor. Resulta que la mitad de las 26 empresas dueñas de esos 42 medios son también propietarias de empresas en otros sectores de la economía. Bingo. Reporteros Sin Fronteras lo dice así: estos negocios se manejan en relaciones estrechas con el gobierno a través de acuerdos y licitaciones, lo que coloca a los medios y a los gobiernos en una posición de conflicto de interés. Es decir, no estamos hablando de empresas cuyo negocio es informar. Eso está bien, un medio de comunicación. Estamos hablando de empresas cuyo negocio son los hospitales, los bancos, las telecomunicaciones, la construcción, el turismo y otras cosas, y que además resulta que son dueños de los medios donde los mexicanos y mexicanas, insistimos, se informan.
Vamos a ponerlo en concreto. Carlos Slim, el hombre del que habla el informe de Oxfam, el que gana $273 por segundo, es el dueño de América Móvil, la mayor empresa de telecomunicaciones de América Latina. A través de América Móvil controla Telmex, Telcel y también Uno TV, el portal de noticias digital que dirige su yerno Arturo Elías Ayub. Pero Slim no solo controla medios en México. Cuando el New York Times estaba al borde de la quiebra en 2009, Slim le prestó $250 millones a una tasa del 14% de interés y después convirtió ese préstamo en acciones hasta tener el 16,8% del periódico, convirtiéndose en el mayor accionista individual del medio más influyente del mundo anglosajón. La revista Deadline lo confirmó en enero del 2015 y la revista Pointer lo incluyó en su lista de las 50 personas que más impacto han tenido en el periodismo, titulando "Cuando el hombre más rico de México le lanzó un salvavidas al New York Times". Si es que existe algo como un préstamo desinteresado por parte de un millonario. Ahora bien, hicimos un ejercicio para el programa de hoy. Fui a buscar en Uno TV, el portal de noticias propiedad de América Móvil de Slim, cómo cubrieron el informe de Oxfam que dice que Slim nunca había acumulado una fortuna tan grande y que gana en un segundo lo que un trabajador en 19 días. Y yo no encontré cobertura del informe. Si ustedes sí, háganmelo saber. En el portal digital del hombre más rico de México no aparece una nota sobre el informe que dice que el hombre más rico de México se ha hecho más rico que nunca. Es exactamente lo que Reporteros Sin Fronteras documentó. Cuando el dueño de un medio es también el sujeto de la noticia desaparece o se reduce a una mención en la sección de economía que nadie conecta con el resto. Es la misma lógica que vamos a ver con los demás dueños de medios. Abróchense los cinturones. Y ahora pasemos al segundo millonario del mapa mediático mexicano, que es el conocido y querido por toda nuestra audiencia, Ricardo Salinas Pliego. Digo yo. Salinas Pliego es dueño de TV Azteca, la segunda televisora más grande de México, que opera con los canales que ya saben, Azteca 1, Azteca 7, ADN 40 y más. Pero también es dueño de Banco Azteca y de las tiendas Electra y de toda una constelación de empresas agrupadas en Grupo Salinas. Dicho esto, mientras hablamos de este tema en este momento, TV Azteca acaba de solicitar un concurso mercantil voluntario, es decir, una protección por bancarrota, porque arrastra deudas de casi $600 millones con acreedores en Estados Unidos y adeudos fiscales, que ya les hemos contado, con el Servicio Tributario Mexicano por $51 mil millones de pesos. Es decir, que Salinas Pliego buscará salvar a TV Azteca con un concurso mercantil mientras enfrenta deudas por casi $600 millones. Qué curioso, ¿no? Ahora busca salvar la televisora que adquirió por medio de una privatización con la justificación de que le salvaría a esta televisora de las manos del Estado. En fin, y algo más reciente que conecta directamente con lo que estamos analizando. Marco, cuéntanos. Voy. En abril de 2025, Aristegui Noticias publicó la investigación conocida como Televisa Leaks, basada en una filtración de más de 5 terabytes de comunicaciones internas de Televisa, la empresa más grande de medios en español del mundo, lo cual no es un detalle. La filtración reveló la existencia de un equipo clandestino llamado Palomar, encabezado por Javier Tejado Dondé, vicepresidente de la Oficina de Información de Televisa, que fabricaba noticias falsas, orquestaba campañas de desprestigio y destruía reputaciones usando cuentas falsas, bots y páginas que simulaban ser medios de comunicación. Vaya. Y lo que revela esa filtración es que el equipo Palomar de Televisa fabricó testimonios falsos de abuso sexual, lanzó campañas de desprestigio contra políticos y periodistas. O sea, no estamos hablando de un empleado deshonesto que operaba a espaldas de la empresa. Estamos hablando de una operación que los más altos ejecutivos de la televisora conocían, incluyendo a Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, según la investigación periodística. La familia Azcárraga ha controlado Televisa durante 3 generaciones. Emilio Azcárraga Vidaurreta fundó Telesistema Mexicano, que se convirtió en Televisa en 1973. Sigue siendo parte del grupo de los empresarios más ricos y poderosos de México. Y ahora vamos con el tercer grupo mediático, Grupo Imagen, que opera Excelsior, Imagen Televisión, Imagen Radio y RMX. Es propiedad de la familia Vázquez. Olegario Vázquez Raña fundó el grupo empresarial Ángeles, que incluye 32 hospitales privados, la cadena hotelera Camino Real, el grupo financiero Multiva y los medios de comunicación. Vázquez Raña murió en marzo del 2025 y su hijo, Olegario Vázquez Aldir, quedó al frente de todo. La fortuna de Vázquez Aldir se estima en 9.300
millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el dueño de Excelsior, el periódico donde muchos mexicanos leen sobre economía y política, es también el dueño de la cadena de hospitales privados más grandes de México. Y como estamos hablando de la televisión, vamos a hacer un paréntesis. Todo lo que acabamos de decir es presuntamente. No vaya a ser. Y bueno, la organización editorial mexicana, la OEM, que es la cadena de periódicos más grandes del país, era propiedad de Mario Vázquez Raña, hermano de Olegario. La OEM publica El Sol de México, El Sol de Puebla, esto que se llama así el medio, La Prensa y decenas de periódicos regionales. Es decir, dos hermanos de la misma familia controlaban, por un lado, el Excelsior Imagen Televisión y por el otro, la mayor cadena de periódicos del país. Y ambos eran empresarios con intereses en sectores que dependen de decisiones gubernamentales. Ojo, presuntamente. Para ponerlo en una imagen que se entienda, imagina que vas al doctor y el doctor también es dueño de la farmacia, de la aseguradora y del periódico donde se publican las reseñas de los médicos. No tiene que hacer trampa alguna en cada consulta. El solo hecho de que todo el circuito le pertenezca ya cambia las condiciones del juego. Eso es lo que pasa con los medios en México. Y no olvidemos que la revista Proceso documentó en los Pandora Papers que tanto Azcárraga, Yang como Salinas Pliego controlaban sus lujosos yates a través de sociedades offshore. Proceso lo tituló Pandora Papers, medios en crisis, pero sus dueños con yates. Y en esa misma investigación aparecieron otros dueños de medios mexicanos usando estructuras similares. Los dueños del periódico La Razón, José Ramiro Garza Cantú y su hijo, que fundaron 2 sociedades de papel en Islas Vírgenes Británicas para controlar 2 yates. Y también apareció el dueño de la empresa de cine Cinemex y el periódico El Heraldo, con un fideicomiso en Nueva Zelanda y sociedades de papel en Samoa e Islas Cook. Presuntamente, Ira. Es decir, los dueños de los medios que consumimos todos los días en México aparecen en las filtraciones sobre paraísos fiscales y estas filtraciones fueron investigadas no por los mismos medios donde ellos tienen acciones o son dueños, sino por medios independientes como les acabamos de mostrar. Y esto nos lleva al punto central de Oxfam, que dice que el poder económico de los 1,000 millonarios se convierte inevitablemente en poder político y que los ultra ricos acceden a los espacios de decisión e influyen en las políticas públicas. Lo que hay que decir es que ese poder también se ejerce a través de los medios de comunicación. Y lo que Reporteros Sin Fronteras encontró es que eso tiene consecuencias concretas para la información que recibimos. Uno de los hallazgos principales del Media Ownership Monitor fue que no existía información confiable sobre las audiencias de los medios mexicanos. ¿Y esto por qué? Porque Nielsen y Bopé, la empresa que mide audiencias de televisión, tiene como principal cliente a Televisa. HR Media, la otra empresa de medición, trabaja para TV Azteca. Es decir, las propias empresas de medición de audiencias son clientes de las televisoras que miden y estos datos no suelen publicarse. El mercado opera en la opacidad y esa opacidad beneficia a los que ya están dentro y terminan controlando todo. Y esto también se conecta con el informe de Oxfam de otra manera. Oxfam dice que los ingresos públicos de México son los más bajos de la OCDE y al mismo tiempo las empresas de los 1,000 millonarios que son dueños de los medios deben cantidades astronómicas al fisco. Salinas Pliego debía 51,000 millones de pesos al SAT. Azcárraga Yang fue señalado por Proceso como deudor de miles de millones al SAT. El propio informe de Oxfam señala que es necesario visibilizar y corregir la irresponsabilidad, es una palabra elegante, fiscal de los millonarios. Y antes de cerrar, hay 2 casos más que vale la pena analizar porque muestran cómo opera este ecosistema en tiempo real. El primero es Latinos. Cuando Oxfam publica su informe que mencionamos, publicó beneficios, el informe llamado Beneficios Fuga en febrero del 2025. Pasó esto, Ira. Latinus lo sacó con este titular: el número de 1,000 millonarios en México creció a más del doble en el sexenio de López Obrador. Oxfam. Es decir, tomaron un informe que habla de desigualdad estructural acumulada durante 40 años de privatizaciones, de privilegios fiscales y lo convirtieron en un titular contra el gobierno de López Obrador. La nota de Latinos ni siquiera menciona que Oxfam señala que esas fortunas provienen de las privatizaciones de los 90. Solo dice que crecieron en el sexenio de AMLO. Ese es un ejercicio editorial, decidir qué dato va en el titular y qué dato desaparece ahí como por arte de magia. Pero
Pero no desesperen porque falta algo. Hasta aquí hemos demostrado quiénes son los dueños de los medios y cómo es la concentración de riqueza que se reproduce en la concentración de la información. Pero hay una pieza más en este mecanismo que es fundamental y que los medios nunca tocan, y son las fundaciones, porque estos mismos millonarios que acumulan fortunas obscenas en uno de los países más desiguales de la OCDE, que evaden impuestos, que aparecen en filtraciones de paraísos fiscales, al mismo tiempo operan fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que los presentan como filántropos y benefactores, como la solución a los problemas que ellos mismos producen, ¿no? Veamos los datos. Carlos Slim, el hombre que según la Oxfam gana $273 por segundo, opera la Fundación Carlos Slim, creada en el 86, que según sus propios reportes tiene un patrimonio de más de $1.500 millones. También opera Fundación Telmex, que entrega becas, hace programas de salud y financia eventos culturales. Tiene el Museo Soumaya, que se inauguró en Plaza Carso, que también es de Slim. Recibe premios humanitarios de la Fundación Andrea Bocelli, de la Fundación Appeal of Conscience, del Free Arts Club de Nueva York. Es una máquina de legitimación social. Y hay un dato que importa. El Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI, le ha otorgado a Telmex durante 18 años consecutivos el distintivo de empresa socialmente responsable. Es decir, la empresa que se privatizó con condiciones cuestionables en los 90, que convirtió a su dueño en el hombre más rico del mundo, es premiado año a año por su responsabilidad social. Y Ricardo Salinas Pliego opera la Fundación Azteca desde 1997. En su página web dice que su misión es mejorar la salud, la alimentación, la educación y el medio ambiente. Dice que en lugar de ofrecer caridad, brindamos a los individuos los recursos para ayudarse a sí mismos. Suena muy bien. Pero Quinto Elemento Lab, un medio de investigación dirigido por Ignacio Rodríguez Reina, publicó en 2018 una investigación de 8 meses que duró 8 meses con cientos de solicitudes de acceso a la información al gobierno federal, a la Secretaría de Cultura, a los 32 gobiernos estatales y decenas de municipios, que demostró que el programa insignia de Fundación Azteca, las orquestas infantiles y juveniles Esperanza Azteca, no existiría sin dinero público. Quinto Elemento documentó que esas orquestas recibieron más de 1.689 millones de pesos de recursos del Congreso. La investigación lo califica con una frase que vale la pena repetir: una filantropía a la inversa. El gobierno subsidia al empresario. Es un fraude al Estado. Y todo esto nos lleva a una reflexión, porque hay algo que los medios mexicanos, no todos, pero algunos repiten todos los días y que nadie cuestiona, que su función es vigilar al poder. Lo dicen en eslóganes, en sus editoriales, en las ceremonias donde se entregan premios de periodismo. Y bueno, sí, así es, esa es la responsabilidad, vigilar al poder. Pero hay que preguntar algo que nunca se pregunta: ¿a qué poder? Porque si revisas los titulares de cualquier noticiero o periódico mexicano de los últimos 30 años, lo que vas a encontrar es una vigilancia permanente al poder político. Que ojo, es importante. ¿Quién dijo qué? ¿Qué declaró el presidente o la presidenta? ¿Qué votaron los diputados y las diputadas? ¿Qué hizo el gobernador? El poder político está bajo escrutinio todos los días, eso lo sabemos. Y eso es el principio, pues, correcto del periodismo. Pero, ¿dónde está la vigilancia al poder económico? Recordemos siempre que cuando Slim dice que los trabajadores deberían trabajar 48 horas y jubilarse a los 75 años, esa declaración se publica como opinión legítima en los medios que dependen de sus empresas para funcionar. Y por eso la pregunta no es solo quién es el dueño de los medios. La pregunta es por qué hemos aceptado durante décadas que los medios vigilen al poder político, pero nunca al económico, cuando el poder económico es el que los posee, los financia y los dirige. Y entonces la pregunta con la que cerramos hoy no es si los millonarios mexicanos son dueños de los medios. Eso ya lo sabemos, yo se lo cuento todos los días, está documentado. La pregunta es más sencilla y más incómoda, porque la conversación sobre quién es dueño de tu información nunca aparece en la información que consumes. Y la respuesta, como vimos hoy, es que no necesita aparecer. El sistema funciona precisamente porque esa pregunta no se hace, porque los mismos que acumulan la riqueza son los que controlan el relato sobre la riqueza. Los mismos que evaden impuestos son los que deciden qué notas se publican sobre los impuestos. Los mismos que se oponen a que trabajes menos horas son los que se presentan como filántropos preocupados por tu bienestar, y los mismos que construyeron sus fortunas con privatizaciones y concesiones del Estado son los que te dicen desde sus noticieros que el problema es el Estado. Muchas gracias, Estefanía. Hoy está de moda hablar de todos los problemas que tiene México, pero yo prefiero hoy focalizarnos en las oportunidades tan grandes que tiene nuestro país.
Y empezando por una que no tienen otros países, es la cultura de la mayoría de la gente. Son dos cosas que distinguen al mexicano. Número uno, su convencimiento de que echándole ganas sales adelante. Y es una creencia muy importante. Y la segunda, los profundos lazos de solidaridad que se desarrolla por el núcleo familiar que tenemos en México. Eso también está ausente en los demás países. Y estas dos cosas presentan una enorme oportunidad de desarrollo y crecimiento para nuestro país. Y como les decía, hoy nos acompaña Carlos Brown, economista político mexicano, director de programas en Oxfam México, coautor del informe en cuestión. Carlos, bienvenido nuevamente a la Base América Latina. Muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de estar aquí para platicar de este informe. Carlos, tú formas parte del equipo que elaboró el informe. ¿Cuál es tu evaluación personal como ciudadano mexicano al ver estas conclusiones, al dar con estas cifras? Pues me indigna y me moviliza en partes iguales. Me indigna porque es un informe que viene de otro informe previo elaborado por Gerardo Esquivel hace poco más de una década, donde ya nos daba cuenta del enorme problema de extrema concentración de la riqueza que tenía el caso mexicano. A diferencia de lo que ha pasado en la última década en el mundo entero, México es un caso excepcional donde esto es un fenómeno mucho más viejo y mucho más consolidado, pero además me moviliza porque sé que hay alternativa, porque las desigualdades son producto de decisiones políticas y económicas. Entonces, para tener resultados distintos necesitamos tomar decisiones distintas. Gracias por estar nuevamente en la Base América Latina. Hablando de propuestas para esta situación, para aminorar la desigualdad, uno de los temas que proponen son reformas fiscales, grandes fortunas, grandes riquezas. ¿Podrías desarrollar ese punto? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo podría ser para pensar una propuesta? Sí, sobre todo es que este problema no viene, digamos, de tiempos recientes, no viene de las últimas décadas. Este problema viene desde que México se llama México. México ha sido un estado que se construyó sobre unos cimientos fiscales muy débiles. Ahora mismo la recaudación de impuestos en México está en 16-17% del Producto Interno Bruto. Para poner en contexto, esos 5 puntos porcentuales debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe. Y además, la mitad de lo que recauda los países ricos e industrializados de la OCDE. Ese problema es serio porque México es el último lugar de los países de la OCDE. Uno de los 3 últimos lugares de América Latina y el Caribe, solo nos ganan Guatemala y Paraguay, pero es la 13ª economía más grande del mundo. 13ª, 12ª. Es decir, somos una gran economía de desarrollo medio, es decir, mitad de la tabla en los indicadores, pero que recauda como país, digamos, con una situación en pobreza o con una mayoría de personas en pobreza, como Mali, como Gambia, como El Salvador. Tenemos un problema muy estructural. Y eso tiene que ver con una alianza conservadora que se consolidó durante décadas entre el empresariado y el Estado mexicano. Digamos, la historia lo que nos cuenta es que esta fue la forma de mantener tranquilos a los empresarios en su momento, y además porque teníamos la fuente de ingresos que era el petróleo. Pero esa situación ya no es así. Digamos, esa alianza se ha roto y tiene las grietas muy en claro. Digamos, no está rota del todo, pero tiene esas grietas muy en claro. Pero los ingresos petroleros han caído a niveles muy bajos, tan bajos que todo lo que hemos hecho de esfuerzos para recaudar más de los más ricos, como el caso de Grupo Salinas, por ejemplo, solo han servido para compensar la caída de los ingresos petroleros. Es decir, en el total, los ingresos públicos se han mantenido estables en la última década, a pesar de todos los esfuerzos del Estado mexicano, del gobierno mexicano, de tratar de recaudar más. ¿Qué decimos? Esto, cuando se suma con la acumulación extrema de riqueza que mostramos en el informe Oligarquía o Democracia, da cuenta de que hay un grupo muy pequeño de la población que se ha beneficiado a manos llenas y que además no está pagando lo que debería pagar. El dato que damos en el informe para ilustrar no tanto el problema de las grandes empresas y, digamos, el problema de personas morales, grandes empresas, sino el de los individuos, es que los individuos pagan de los 100 pesos, digamos, de la recaudación total de impuestos en México a nivel federal, apenas 21 centavos de cada 100 pesos lo ponen los individuos con fortunas arriba de 500 millones de pesos al año, digamos, con ingresos. Y eso ya nos da cuenta de que hay una injusticia muy grande en el sistema fiscal, porque lo que sostiene la recaudación, contrario a lo que dicen muchas organizaciones que son los grandes empresarios, no, lo sostienen las personas trabajadoras. Pero los beneficios de eso se los han quedado sobre todo las grandes empresas, sobre todo las grandes fortunas. Ya hay una decisión que revertir, y eso implica regresar impuestos a grandes herencias y sucesiones, que fue algo que tuvimos hasta en los años 60 del
siglo pasado, empezar a hablar sobre los impuestos a la riqueza extrema en nuestro país. Hay un grupo parlamentario que acaba de presentar una iniciativa reciente. Empezar a hablar sobre el predial en lo local, pero con una mirada progresiva, es decir, propiedades más grandes deberían pagar más. Impuestos a bienes de lujo como transporte privado de lujo, jets privados, yates, las SUVs, los Monster Truck, Cybertruck de Tesla. Es decir, esa oportunidad de empezar a cobrar donde se tiene que cobrar. Y lo dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, y lo dice mejor que nadie. ¿Por qué cobrar de impuestos a los más ricos? Porque ahí está el dinero. Porque ahí está donde está concentrada la riqueza en nuestra sociedad. Claro. Me acordé de una noticia que publicaron sobre Televisa, que era Televisa cae, pero sus dueños tienen yates nuevos. Eso. Me quedé la vez pasada que platicamos en este espacio con algo que decías, que había mucha gente que estudiaba la pobreza y poca la riqueza. Sí. Tú, después de haber sido parte de este estudio, de la promoción de este estudio, ¿cómo crees que reaccionaría esta minoría ante la idea de que exista una política que pueda repartir la riqueza de alguna manera? De entrada, de manera visceral. No les va a gustar. Obviamente, les estamos pidiendo que por primera vez en la historia de este país contribuyan de manera más justa a lo que es de todas y todos. Entonces, de entrada es visceral. Pero lo segundo es que si fueran un poquito más allá de lo visceral, se darían cuenta de que tampoco les conviene esa extrema concentración, porque esa extrema concentración tiene implicaciones, uno, para la economía en general, y lo decimos en el informe, la actividad económica se ve afectada en lo general por la desigualdad. Segundo, en la cohesión social. No nos conviene tener un país dividido, no nos conviene tener un país que tiene inestabilidad social, pero además tercero, por el futuro del planeta, porque esa desigualdad extrema en lo económico tiene implicaciones para la sostenibilidad de la vida, así de sencillo, para que podamos mantenernos en este planeta. Entonces, incluso yendo un poco más allá de la visceralidad, yo creo que se darían cuenta de que no les conviene, de que les conviene aportar un poco más a cambio de una exigencia al Estado de bienes y servicios, digamos, mayor infraestructura productiva, sobre todo las MIPYMES, que creo que es el gran ausente de esta conversación, de la posibilidad de que las personas trabajadoras vivamos de manera adecuada, digna en nuestras sociedades, y eso lleva a mejoras para todo el mundo. Por supuesto, hay que cuestionar de fondo la extrema acumulación, y creo que ahí está el corazón de la conversación. El problema es que no es digamos, sí hay un problema con que tengan tanto, sí lo hay, pero además que tengan tantísimo como tienen ellos, es un problema estructural, y lo decía la vez pasada, es una falla de política. Hay una falla social de que un grupo tan pequeño concentre tanto en un país que todavía sigue teniendo persistencia de la pobreza extrema, en un país donde hay mucha gente que no se puede pagar vivienda, que pasa horas en el transporte público, que dedica hasta la mitad de su día a los trabajos no remunerados de cuidados. Es decir, hay una injusticia estructural que empieza por empezar a decirles paguen más, no solo un poco más, paguen más, aporten. 21 centavos de cada 100 pesos definitivamente no es suficiente cuando concentran 45% de la riqueza nacional. Y no se pongan a las reformas laborales, ¿no? Además. Laborales, fiscales, es decir, y a la regulación del Estado. Es que lo que ha pasado es que esa acaparación ha sido a costa de que ellos diseñen las reglas del juego, de que ellos decidan, de que tengan un poder de veto en nuestras sociedades. Y un poco lo que transmitimos con este informe, lo que buscamos transmitir con este informe es que eso no nos conviene a nadie. Ellos ganan, pero perdemos la enorme mayoría de la población. Te hago la última, un poco como abogado del diablo. Pero, ¿cuál es el problema si los ricos siguen ganando, pero a su vez los sectores populares han visto aumentar sus ingresos por salarios mínimos, por bonos? Finalmente, un esquema de todos ganan. Sí. ¿No es posible? ¿Está mal? ¿Cuál es el problema en un esquema como el que está ahora México? Lo que pasa es que con el bajo crecimiento de la economía mexicana, pero además con lo que esperamos que va a pasar con el crecimiento en los próximos años debido a la crisis climática, esto ya se vuelve un juego suma cero. Es decir, lo que ganan unos lo pierden los otros. El argumento típico que nos ponen allá afuera es la riqueza es para todos, si la trabajas, si le echas ganas, y en realidad no. Cada vez es más claro que lo que ganan unos es a costa de lo que pierden las mayorías. Y ahí el reto, digamos, como sociedad es que hablar de riqueza es hablar de poder. No solamente de quién y cómo y para qué decide, sino qué hacen con ese poder. Cuando unos pocos son quienes detentan el poder, porque eso es lo que les da la concentración de la riqueza, y por eso es que tienen ese poder de veto del que hablaba, dan conferencias de prensa, están en la mesa de las decisiones de la inversión pública, digamos, participan como ningún otro ciudadano o ciudadana podría participar en esa conversación. Entonces, las decisiones son sobre todo para beneficio de ellas y ellos. Cuando esas decisiones salen del espectro de lo que ellas y ellos
deciden, sobre todo ellos, porque son una enorme mayoría de hombres, y lo llevas a otros espacios, entonces el poder se traslada, y es lo que buscamos, que sea un carácter mucho más democrático de las decisiones políticas, pero también económicas. Mientras esto esté hiperconcentrado en unos pocos, la acumulación de ese poder lleva a que las decisiones con ese poder les beneficien a ellos. Entonces es romper ese círculo vicioso, es un círculo en el que solo ganan ellos, pero además ganan mucho menos de lo que podrían ganar si decidieran poner un poco más, mucho más a lo que es de todas y todos. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos volverte a ver pronto en la base América Latina. Seguro que nos volvemos a ver. Muchas gracias por el espacio. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina si todavía no lo han hecho. También pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socios y socias de Canal Red, escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y también, en caso de que nos prefieran escuchar, les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a la playlist en Spotify. Y nos vamos a ver aquí mañana mismo a las 7 horas chilanga. No se vayan lejos. Hasta pronto.